4 ruedas y una estructura metálica completa. De este modo se presentan vehículos de carga con dimensiones similares a las de un carrito de karts. A primera vista, tales proporciones parecen una exageración o un efecto visual, pero estas máquinas poseen una escala tan reducida que guardan una semejanza directa con objetos provenientes de un mundo en miniatura. ¿Por qué razón un constructor invertiría cientos de horas en fabricar un camión capaz de resguardarse en el garaje de un apartamento convencional? La respuesta no se encuentra en el juego, sino en una ingeniería precisa y funcional que desafía las convenciones del diseño automotriz tradicional. Estas unidades no son juguetes ni modelos estáticos de exhibición. Se trata de máquinas reales que operan mediante motores de combustión interna, sistemas de engranajes complejos y transmisiones de potencia totalmente operativas. El equipo separa gradualmente la percepción estética de la capacidad mecánica, demostrando que cada componente ha sido escalado hacia abajo con un rigor técnico absoluto. A primera vista, la construcción de estos vehículos parece un desafío puramente creativo, pero en realidad, cada pieza es el resultado de una mano de obra artesanal realizada por constructores apasionados. Estos individuos han decidido desafiar las leyes de la ingeniería estándar para crear camiones americanos de tamaño reducido que conservan toda la esencia de sus homólogos gigantes. El proceso solo está cobrando fuerza. Se puede notar cómo los constructores adaptan chasis reforzados y sistemas de dirección hidráulica en espacios donde apenas cabría un motor convencional. La cámara se desliza a lo largo de las carrocerías, revelando que el tamaño no define de ninguna manera la potencia o la utilidad de estas herramientas. Cada uno de estos camiones pequeños construidos en suelo americano representa una solución técnica más ingeniosa y sorprendente que la anterior, evidenciando una evolución constante en el diseño a medida. Todo se vuelve más complejo cuando se analizan los sistemas de tracción integrados en estructuras tan compactas. Se ve cómo los ejes de transmisión giran incesantemente para mover estas plataformas diminutas pero pesadas. Al final de este recorrido técnico por la micromecánica, el diseño más pequeño y ágil de la lista demuestra capacidades de carga y maniobrabilidad que superan cualquier expectativa lógica basada en su volumen físico. El material está listo para moverse a la siguiente fase de procesamiento sin prisa. 5/8 de la escala original. Ese es el tamaño exacto que define a este vehículo. Una réplica que conserva la imponente estética del clásico camión americano Peterbilt, pero adaptada para caber en un garaje convencional. Esta obra de ingeniería surge de la visión de Bob Sufren, un entusiasta de origen australiano radicado en los Estados Unidos, quien transformó el concepto de las camionetas tipo pickup en auténticos minicamiones de carga totalmente operativos. ¿Por qué alguien decidiría reducir el tamaño de un gigante de las carreteras manteniendo su funcionalidad? A primera vista, podría parecer un proyecto meramente estético, pero la realidad técnica indica que cada unidad está diseñada para operar con la precisión de un vehículo de tamaño completo, permitiendo que la pasión por los grandes transportes sea accesible en un formato compacto. El desarrollo de este ambicioso proyecto inició en el año 1999. Para el año 2003, Sufren ya distribuía kits de montaje completos a nivel internacional, gestionando un modelo de negocio que integraba piezas fabricadas con estándares industriales. Se puede notar cómo la personalización de estas máquinas se centraliza en Nashville, Tennessee, bajo la supervisión de un equipo integrado exclusivamente por mujeres, un detalle que rompe con la dinámica habitual del sector automotriz de vehículos pesados. El proceso solo está cobrando fuerza. La base estructural de la mayoría de estos ejemplares proviene de camionetas Chevrolet Silverado. El equipo de mecánicas desmonta la carrocería original hasta dejar el chasis desnudo para luego reconstruirlo con paneles inspirados en los camiones de largo recorrido. Se ve como el ADN visual del Peterbilt se transfiere íntegramente a esta nueva escala, respetando las proporciones de 5/8 en cada componente externo. Pero esto es solo el comienzo.
Bajo el capó se instalan motores de 8 cilindros en V con capacidades que oscilan entre los 5 y los 6 litros de desplazamiento. Estas plantas motrices generan una potencia considerable de entre 300 y 400 caballos de fuerza, asegurando un rendimiento dinámico superior. La transmisión instalada es de tipo automático, conservando el sistema original de la pickup, utilizada como base para garantizar la fiabilidad del conjunto. La cámara se desliza a lo largo del tren motriz, revelando que la mayoría de estas unidades emplean tracción en las ruedas traseras, una configuración técnica que emula la sensación de conducción de un camión real a menor escala. Más adelante se complica. Visualmente, el vehículo es una réplica exacta que incluye un capó alargado, escapes verticales de gran altura y tanques de combustible cromados que brillan intensamente bajo la luz. Cada detalle exterior, desde la parrilla hasta los retrovisores, se ha diseñado para mantener el simbolismo del transporte estadounidense. El sonido que emana del motor de 8 cilindros es contundente, mientras que el interior de la cabina ofrece espacio suficiente para que 2 adultos viajen con total comodidad. Todo se vuelve más complejo. Estas unidades no se clasifican como juguetes, sino como piezas de exhibición técnica que dominan desfiles y eventos temáticos en todo el mundo. El equipo separa gradualmente la producción para enviarla a mercados distantes como Canadá, Japón y Australia, consolidando una comunidad global de seguidores. A primera vista, la estructura parece puramente recreativa, pero en realidad, algunas de estas máquinas tienen la capacidad técnica de remolcar remolques pequeños. Esto demuestra que la estética y la utilidad mecánica pueden coexistir sin compromisos, incluso cuando el volumen total del vehículo se ha reducido drásticamente. El metal se posa en una capa uniforme de pintura y acabados de alta calidad que refuerzan el impacto visual en cada feria automotriz. Transición al siguiente nivel. La siguiente máquina en el registro técnico presenta dimensiones todavía más reducidas, manteniendo un nivel de complejidad mecánica que desafía las leyes de la escala. El material está listo para moverse a la siguiente fase de procesamiento sin prisa. 10 caballos de fuerza es la potencia exacta que genera el motor Tecumseh, que impulsa esta creación personalizada. ¿Por qué utilizar una planta motriz de configuración tan sencilla en un vehículo de apariencia tan compleja? A primera vista, un motor diseñado originalmente para cortacéspedes de alto rendimiento o karts de competición parecería insuficiente para un camión. Sin embargo, esta elección técnica garantiza una fiabilidad mecánica absoluta y una facilidad de mantenimiento que permite al vehículo operar de manera constante, sin fallos en su sistema de propulsión. El proceso solo está cobrando fuerza. Se puede notar cómo la carrocería de este Mini Kenworth, fabricada por Dennis de Go-Kart Alley, redefine por completo los estándares de los vehículos a escala funcional. El equipo instaló un sistema de transmisión básico que consta únicamente de una marcha hacia adelante y una posición de reversa. Esta configuración mecánica resulta ideal para trayectos cortos y maniobras en espacios extremadamente reducidos, donde la simplicidad del tren motriz favorece la agilidad del conjunto. La estructura se apoya en una configuración de tracción trasera y una distancia entre ejes notablemente corta. Pero esto es solo el comienzo. El diseño busca maximizar la ligereza y la capacidad de respuesta de la dirección, permitiendo que el camión se comporte con la agilidad de un kart personalizado, mientras mantiene la estética robusta de un guerrero de la carretera. Se ve cómo las ruedas de cromo giran con precisión bajo unos paneles de carrocería detallados que imitan la ingeniería de transporte pesado. 50% o incluso menos es el tamaño real de este modelo en comparación con un camión convencional de tamaño completo. Es significativamente más pequeño que las réplicas habituales de escala 5.8, lo que acentúa su presencia física compacta pero imponente. A pesar de estas dimensiones reducidas, el vehículo integra una cabina cerrada y una parrilla frontal de gran altura que respeta las proporciones icónicas de la marca original.
todo se vuelve más complejo al observar los detalles técnicos adicionales. A primera vista, el vehículo parece una pieza estática de exhibición, pero en realidad es una máquina totalmente funcional con sistemas auxiliares operativos. Se puede notar la presencia de una bocina de aire real que emite señales sonoras y escapes dobles gemelos que se elevan verticalmente a los costados de la cabina. El motor Tecumseh entrega la fuerza necesaria para desplazar la estructura con total fluidez, emitiendo un sonido mecánico característico al aumentar las revoluciones por minuto. La atención al detalle no termina en la mecánica externa. Más adelante se complica el proceso con la replicación exacta de la identidad visual, incluyendo el distintivo oficial de la marca montado en la misma posición que en los modelos de gran tonelaje. Los faros redondos y el trabajo de pintura detallado completan una estética que atrae la atención de manera inevitable en ferias comerciales y eventos comunitarios. Se observa cómo el público reacciona ante la funcionalidad de la máquina, confirmando que no se trata de un juguete, sino de un vehículo motorizado real. Denis logró fusionar el concepto de un vehículo recreativo con la apariencia de una máquina de carga pesada tradicional. Este camión no requiere sistemas de tracción para tareas pesadas, ni fue diseñado para el transporte de mercancías, ya que su propósito técnico es la maniobrabilidad y la exhibición de ingeniería a pequeña escala. El resultado es un equilibrio entre el diseño industrial y la diversión mecánica, manteniendo cada rasgo distintivo del fabricante original en un formato de bolsillo. Transición al siguiente nivel. Un método de construcción que muy pocos ingenieros se atreverían a intentar define la siguiente fase de este análisis técnico. La complejidad del ensamblaje y la precisión de los materiales utilizados superan lo visto hasta ahora en este tipo de fabricaciones artesanales. El material está listo para moverse a la siguiente fase de procesamiento sin prisa. 10 caballos de fuerza impulsan con decisión el chasis ligero de una réplica que desafía las convenciones de escala en la ingeniería de transporte. ¿Por qué se decide condensar la presencia de un camión de carretera en un marco de menos de la mitad de su tamaño original? A simple vista, podría parecer un juguete estático, pero en realidad es una unidad completamente funcional diseñada para operar con la misma actitud que su contraparte de tamaño real. Este vehículo, conocido como Mini-Mac, se construye sobre un bastidor personalizado de bajo peso que replica la identidad visual de los iconos de las autopistas estadounidenses. Pero esto es solo el comienzo. La construcción se basa en un chasis fabricado a mano que sostiene una carrocería híbrida de metal y fibra de vidrio. Se puede notar cómo los guardabarros anchos y los faros redondos respetan la geometría del diseño original con una precisión milimétrica. El equipo instala espejos laterales en la posición exacta y una parrilla de cromo que exhibe el logotipo de la marca en el centro del frontal. Todo el conjunto se desplaza sobre una distancia entre ejes corta que facilita las maniobras en espacios reducidos. Más adelante se complica. Mecánicamente, el sistema opera bajo principios de simplicidad y eficiencia técnica. Un motor estacionario de entre 10 y 15 caballos de fuerza genera el torque necesario para movilizar la estructura sin esfuerzo. La transmisión es de propulsión directa y cuenta con marchas de avance y retroceso, lo que permite un control total durante festivales o eventos de exhibición. Se ve cómo la suspensión reforzada absorbe las irregularidades del terreno mientras mantiene la estabilidad de la carga. El proceso solo está cobrando fuerza. A primera vista, el interior parece demasiado restrictivo debido a las dimensiones compactas del vehículo. Sin embargo, las proporciones están calculadas para que un adulto promedio pueda ocupar el asiento con comodidad y operar los mandos manuales. La experiencia de conducción se asemeja a la de un kart motorizado, pero con la complejidad mecánica de un sistema de transporte pesado. El volante funcional se conecta a una dirección precisa, mientras que los frenos y la bocina operan mediante circuitos independientes. Y esto no es el límite. Casi cada componente de este proyecto nació desde cero en un taller de ingeniería personalizada,
sin recurrir a piezas de vehículos donantes o desguaces. Los ingenieros diseñaron y moldearon manualmente cada panel de la carrocería, cada soporte interno y cada carcasa de iluminación para que encajaran en la escala específica. Se puede notar cómo el escape lateral emite gases de combustión de forma real, añadiendo un componente visual y sonoro que refuerza su identidad mecánica. Transición al siguiente nivel. La popularidad de estas construcciones personalizadas ha crecido exponencialmente en ferias de camiones y reuniones de entusiastas de la mecánica. Coleccionistas y especialistas analizan los detalles del ensamblaje, donde el cromo pulido de la parrilla contrasta con la pintura automotriz de alta resistencia. El equipo de diseño logró que elementos como los soportes de los espejos y los estribos laterales fueran totalmente operativos y no meros adornos estéticos. Todo se vuelve más complejo. El chasis de tracción trasera permite que el vehículo mantenga un radio de giro extremadamente cerrado durante las demostraciones. Los neumáticos de perfil escalado se asientan firmemente sobre el pavimento, mientras el motor estacionario mantiene un ritmo constante de revoluciones. Se ve cómo los componentes mecánicos están expuestos de forma que facilitan el mantenimiento rápido sin comprometer la estética externa. El material alcanza la preparación para la forma. Esta pieza de ingeniería de garaje representa un equilibrio entre el diseño industrial clásico y la fabricación artesanal moderna. Los paneles de fibra de vidrio se ajustan a la estructura metálica mediante pernos ocultos que preservan la línea aerodinámica del capó cuadrado. La construcción final no es solo una representación visual, sino una máquina operativa que cumple con los estándares de resistencia para el uso recreativo continuo. El flujo de trabajo en el taller cierra esta fase de creación técnica. 8 cilindros y un diseño inconfundible definen al Scania 113H, un camión que ha generado una admiración constante en la industria del transporte. Durante las décadas de los años 80 y 90, esta máquina se consolidó como un elemento fundamental en las carreteras de Brasil y de diversos puntos del planeta, destacando por su potencia y fiabilidad mecánica. ¿Por qué recrear un gigante de las rutas en un formato tan reducido? A primera vista, reducir la escala de un vehículo industrial parece un ejercicio puramente estético. Sin embargo, esta versión compacta y artesanal ha sido diseñada para conservar la fuerza y el legado de la estructura original, manteniendo una fidelidad técnica que sorprende por su precisión operativa. La construcción de este ejemplar sigue las líneas maestras del modelo 113H con un nivel de detalle propio de la alta ingeniería de coleccionista. Se puede notar cómo el capó cuadrado y los faros dobles respetan la geometría exacta, mientras que la parrilla distintiva, los espejos retrovisores y las luces de giro se ubican en sus posiciones técnicas originales. El equipo incluye un remolque de madera equipado con un sistema de liberación rápida. Este mecanismo permite el enganche y desenganche del chasis con una agilidad idéntica a la de una configuración comercial real. Pero esto es solo el comienzo. Un motor de motocicleta de 150 centímetros cúbicos impulsa el chasis, proporcionando un rendimiento ligero pero eficiente para su propósito. El sistema es fiable y económico, diseñado específicamente para su uso en exhibiciones, eventos y trayectos recreativos. Se ve cómo el motor entrega un sonido profundo y rítmico, un rugido que otorga autoridad mecánica a pesar de las dimensiones reducidas del bloque. El proceso solo está cobrando fuerza. El sistema de suspensión utiliza ballestas ajustables que permiten realizar un ajuste fino, dependiendo del tipo de terreno y la carga transportada. Para el desplazamiento, se han integrado ruedas de automóvil de 13 pulgadas, piezas habituales en turismos compactos que han sido adaptadas meticulosamente para este montaje personalizado. El equipo logra así una estabilidad visual y un equilibrio dinámico constante durante el movimiento. Todo se vuelve más complejo. La transmisión directa y la tracción en el eje trasero facilitan una operación fluida, permitiendo un control preciso incluso en espacios extremadamente limitados.
Para soportar el peso conjunto de la carrocería y el remolque, el bastidor principal ha sido reforzado mediante soldaduras y perfiles estructurales, garantizando la seguridad durante las tareas de remolque. A primera vista, el interior parece una simplificación, pero en realidad, el realismo continúa en cada componente de la cabina. El volante es totalmente funcional y está conectado a un sistema de dirección directo, mientras que el tablero de instrumentos ha sido fabricado a mano para replicar la estética clásica. El espacio interior ha sido optimizado para que un adulto pueda sentarse con comodidad y operar los mandos sin restricciones. Cada elemento, desde la aplicación de la pintura hasta la colocación de los distintivos y la configuración del sistema de escape, sigue un plan técnico riguroso. Nada en esta construcción es producto del azar. Más adelante se complica. Esta máquina operativa atrae la atención en cualquier entorno donde se presente debido a su ingeniería funcional. Los aficionados analizan los detalles de la suspensión y el motor, mientras que otros experimentan la nostalgia de observar un vehículo emblemático de su infancia transformado en una miniatura técnica. Esta pieza no es solo una réplica, sino un tributo en movimiento que combina la ingeniería de taller con el respeto por la tradición automotriz. Transición al siguiente nivel. El material y la estructura de este camión a escala demuestran que la pasión por la mecánica puede condensar la esencia de un gigante en un formato manejable. La preparación de estos vehículos requiere cientos de horas de ajuste y ensamblaje manual para alcanzar los estándares de funcionamiento deseados. El procesamiento de cada componente asegura que la máquina sea capaz de resistir el uso continuo sin perder su integridad estructural. Desde aquí, la transformación se mueve hacia la siguiente fase de procesamiento: 2.850 horas de labor manual. Ese es el tiempo exacto invertido en la creación de este proyecto, que trasciende el modelismo para convertirse en arte mecánico puro. ¿Por qué dedicar más de un año de trabajo diario a un solo vehículo a escala? A simple vista, podría parecer un pasatiempo excesivo, pero la complejidad técnica de este Mini Kenworth con remolque cisterna responde a una búsqueda de perfección absoluta. Sin el uso de kits comerciales o piezas prefabricadas, cada componente fue diseñado desde cero para alcanzar un nivel de realismo que confunde a la vista a corta distancia. La inversión total asciende a $85,000, destinados íntegramente a la fabricación de una réplica funcional. Pero esto es solo el comienzo. El chasis a medida soporta un motor Cummins construido a mano, el cual se acopla a una transmisión de 5 velocidades diseñada específicamente para este bastidor. Se puede notar cómo el equipo de propulsión entrega un par motor progresivo y suave, permitiendo que el camión se desplace con una autoridad mecánica idéntica a la de un vehículo de carga real. El sistema de tracción trasera trabaja en conjunto con una suspensión reforzada. Más adelante se complica. El remolque cisterna no es un elemento meramente decorativo, sino una unidad operativa fabricada con metales que replican los acabados industriales de las flotas comerciales. El equipo ha recreado con precisión de ingeniería los guardabarros cromados, la parrilla frontal, las luces traseras y el sistema de escape doble, donde el metal se posa en capas de pulido espejo. ¿Cómo logra un adulto operar un vehículo de dimensiones tan reducidas con total precisión? El interior de la cabina ofrece la respuesta técnica a través de un tablero de instrumentos adaptado y un volante funcional conectado a la dirección. Se ve cómo el operario se ubica en asientos fabricados a medida, manteniendo el control total sobre la trayectoria y la velocidad. A primera vista parece un juguete estático, pero en realidad es una máquina capaz de circular a bajas velocidades, con estabilidad y seguridad garantizadas por su bajo centro de gravedad. Todo se vuelve más complejo al observar los detalles de acceso. Las escaleras de inspección y los cierres del tanque han sido fabricados respetando la escala 1:1 en funcionalidad. La cámara se desliza a lo largo de la pintura impecable, donde los reflejos de la luz sobre el cromo imitan el comportamiento óptico de un camión de carretera de tamaño completo.
el proceso solo está cobrando fuerza. En eventos especializados, ingenieros y mecánicos analizan la estructura, reconociendo técnicas de soldadura y ensamblaje que suelen reservarse para la industria pesada. Este ejemplar funciona como una vitrina tecnológica de alta gama para coleccionistas exigentes. Se puede notar la ausencia total de imperfecciones en las uniones de la cisterna, la cual debe soportar su propio peso estructural sin deformaciones. El uso de materiales de alta resistencia asegura que la réplica no sufra fatiga mecánica durante sus desplazamientos. Transición al siguiente nivel. La fabricación de este tipo de unidades demuestra que las leyes de la física y la estética industrial se aplican con la misma rigurosidad, sin importar el tamaño final del objeto. La atención al detalle se extiende hasta los neumáticos de doble rodaje, que presentan un patrón de banda de rodadura calculado para el agarre en superficies pavimentadas. Se ve cómo el conjunto del remolque y la unidad motriz maniobran en espacios reducidos con una sincronía técnica impecable. El proyecto alcanza así su punto máximo de ejecución, dejando atrás la etapa de construcción para entrar en la fase de exhibición operativa permanente. El vehículo se desplaza suavemente hacia su posición final, completando este ciclo de ingeniería en miniatura. Dos tercios de escala es la dimensión exacta que define a este Freightliner cabover en miniatura, una pieza que trasciende la categoría de simple réplica. ¿Por qué un proyecto de este tipo atrae la atención de ingenieros y coleccionistas por igual? A primera vista, podría parecer un modelo a escala convencional para exhibición estática, pero en realidad se trata de una máquina de ingeniería funcional que replica con precisión absoluta el diseño del clásico Freightliner blanco de la década de 1960. Este vehículo no es obra de un aficionado, sino de Ken Self, quien fuera el director ejecutivo de la propia compañía Freightliner. El proceso de construcción comenzó con la decisión de honrar la herencia de la marca mediante una fabricación personal. Se puede notar cómo la cabina cuadrada de diseño frontal, desprovista de capó, mantiene las proporciones originales en cada centímetro de su estructura de aluminio. El equipo de montaje integró los faros delanteros y el parabrisas dividido, siguiendo los planos técnicos del modelo de tamaño real que definió el transporte en las carreteras estadounidenses. Pero esto es solo el comienzo. Un motor diésel Cummins impulsa el corazón del vehículo, siendo esta una unidad cuidadosamente adaptada para la escala reducida. Esta configuración mecánica entrega el par motor necesario para desplazar la estructura de forma fluida y constante. La transmisión es completamente operativa y permite que el camión se desplace bajo su propio mando, igualando el comportamiento dinámico de los modelos industriales de carga pesada. Todo se vuelve más complejo al analizar el chasis, donde el sistema de suspensión fue calibrado específicamente para el peso y las dimensiones del modelo de 2 tercios de escala. La dirección ofrece una precisión técnica que permite maniobras en espacios confinados durante exhibiciones y eventos especializados. Se ve cómo en el interior de la cabina, los acabados reproducen fielmente la estética industrial de los años 60, con paneles planos y un volante de gran diámetro. Los asientos estrechos y el parabrisas panorámico proporcionan una visibilidad que emula la experiencia de conducción de la época dorada del transporte. Más adelante, se complica el nivel de detalle al observar los instrumentos de control. Actualmente, esta unidad forma parte de la colección permanente del Museo de Camiones del Pacífico Noroeste, ubicado en Brooks, Oregón. Su importancia técnica radica en que fue el propio ex-director ejecutivo quien fabricó manualmente la réplica del camión que marcó su trayectoria profesional. A pesar de estar resguardado en una institución, el pequeño Freightliner mantiene su capacidad operativa total. Se puede notar la vibración del bloque diésel cuando el motor entra en funcionamiento durante demostraciones especiales o desfiles de vehículos históricos. Escuchar el sonido de la combustión interna en esta escala reducida
sirve como un recordatorio físico de la precisión mecánica alcanzada en el taller de Ken Self. Este proyecto funciona como un puente técnico entre el pasado de la industria y la ingeniería de precisión contemporánea. La cámara se desliza a lo largo de la carrocería de aluminio pulido, revelando que el amor por la ingeniería de carreteras puede transformarse en una identidad personal. El material abandona la fase de exhibición estática para demostrar su capacidad de rodaje en el mundo real. 3/4 partes del tamaño original es la escala exacta que define la imponente presencia de este mini Kenworth Show Truck. ¿Por qué un vehículo de dimensiones reducidas logra captar la atención de la misma forma que un gigante de la carretera? A primera vista, la escala podría sugerir un juguete, pero en realidad, la ejecución técnica y el acabado de exhibición automotriz profesional lo posicionan como una obra de ingeniería funcional que rivaliza con las construcciones a escala real. El proyecto trasciende la mecánica básica para convertirse en una declaración de precisión industrial. Pero esto es solo el comienzo. La estructura mantiene cada rasgo icónico de la identidad de la marca con una fidelidad absoluta. Se puede notar cómo la cabina con dormitorio extendido se integra a un capó largo y agresivo, flanqueado por guardabarros anchos que respetan la aerodinámica del diseño clásico. El equipo instaló faros redondos tradicionales y una parrilla delantera de cromo que refleja la luz con la misma intensidad que un camión de exhibición en Las Vegas. Más adelante se complica, ya que los componentes no son piezas genéricas adaptadas de otros vehículos. Los tanques de combustible, las columnas de escape verticales y los espejos montados se fabricaron a medida bajo especificaciones estrictas. Un motor diésel compacto se aloja debajo de la carrocería refinada para proporcionar el torque necesario. El equipo se desplaza con suavidad y seguridad gracias a una transmisión adaptada que gestiona la potencia hacia el eje de tracción trasera. Se ve como el chasis proporcional sostiene el cuerpo de metal pesado mediante una suspensión de ballestas reforzadas, diseñada para garantizar la estabilidad operativa. El proceso solo está cobrando fuerza. El sonido diésel profundo y constante añade un realismo acústico que complementa la estética visual, permitiendo que el camión no solo luzca real, sino que opere bajo los mismos principios físicos que sus contrapartes de gran tamaño. Todo se vuelve más complejo al inspeccionar la ingeniería del soporte inferior. Las ruedas cromadas con neumáticos de perfil bajo aportan elegancia técnica, mientras que el chasis fue calculado para mantener un equilibrio visual perfecto, sin sacrificar la funcionalidad en el mundo real. En esta etapa no termina el nivel de detalle. La cabina está completamente cerrada y terminada bajo estándares profesionales, ofreciendo un espacio donde un adulto puede conducir con comodidad y estilo. Se puede notar cómo el volante funciona con una respuesta directa y el tablero presenta medidores simulados que completan la experiencia de inmersión técnica. Este ejemplar de ingeniería mecánica no fue diseñado para permanecer estático en una vitrina. La unidad es capaz de realizar maniobras completas de aceleración, giro y frenado, comportándose como un vehículo de carga convencional en entornos controlados. Transición al siguiente nivel. Su operatividad total suele generar un impacto inmediato en las exhibiciones de camiones a lo largo de los Estados Unidos, donde se ha consolidado como una de las atracciones con mayor registro fotográfico por su nivel de detalle raramente visto. La construcción representa un tributo rodante a la cultura del transporte estadounidense, ejecutada por manos que comprenden la vida en la carretera. Posee una personalidad técnica y una presencia física que superan el concepto básico de una réplica. Cada junta, cada superficie cromada y cada ajuste del chasis reflejan un respeto profundo por la maquinaria industrial. El material abandona esta fase de análisis, pasando a una fase tranquila. 850 milímetros de altura es apenas una fracción de lo que mide un camión convencional, pero esta cifra no define la capacidad del Mini Peterbilt Whippet.
se trata de una réplica a escala totalmente funcional del icónico Peterbilt 379 de 1994, un fenómeno sobre ruedas que concluye este recorrido técnico. ¿Por qué un vehículo de dimensiones reducidas genera tal impacto en el mundo del motor? A primera vista, su tamaño podría sugerir un juguete, pero en realidad, esta máquina posee una fuerza y una presencia capaces de eclipsar a camiones que multiplican varias veces su envergadura. La construcción del Whippet se ejecutó con el objetivo de replicar el camión familiar original con una precisión absoluta. Se puede notar cómo los paneles de la carrocería han sido formados a mano, integrando chimeneas de escape verticales gemelas y faros dobles que respetan cada rasgo visual de la leyenda de las carreteras. Pero esto es solo el comienzo. El acabado en cromo brillante y la pintura roja intensa con acentos blancos revelan un nivel de artesanía obsesivo en cada centímetro de su estructura externa. Bajo la carrocería se ubica el elemento que verdaderamente lo distingue de cualquier maqueta estática: un motor diésel compacto adaptado específicamente para esta configuración. El equipo mecánico se desliza a lo largo de un tren motriz capaz de mucho más que un simple desplazamiento recreativo. A pesar de la escala reducida, el rendimiento es tangible y se manifiesta mediante una respuesta rápida del acelerador. Más adelante se complica la exigencia técnica al entrar en el terreno de la competición pura. El Whippet ha logrado dominar las competencias de arrastre de trineos en el suroeste de Missouri, registrando un tirón completo de 351 pies. Se ve cómo la máquina tracciona contra la carga, alcanzando un hito increíble incluso para vehículos de escala estándar, bajo condiciones de competencia reales. Todo se vuelve más complejo al analizar el bastidor, el cual fue fabricado con una estructura reforzada y una suspensión equilibrada para soportar tensiones extremas. La configuración técnica se basa en una tracción trasera y una transmisión directa que garantizan el máximo empuje durante el arrastre. El equipo separa gradualmente el peso para lograr una distribución precisa, permitiendo que el camión permanezca plantado con firmeza cuando la carga aumenta. Parece simple mantener la estabilidad en un vehículo pequeño, pero en realidad cada elemento fue diseñado para el rendimiento mecánico y no meramente para la exhibición. Y esto no es el límite del detalle técnico. En el interior, la fidelidad con respecto al modelo original continúa sin interrupciones. El tablero de instrumentos ha sido construido a mano. El volante es plenamente funcional y la posición del asiento imita con exactitud las proporciones del camión de gran tamaño. Se puede notar cómo cada componente opera de manera sincronizada, incluyendo un sistema de iluminación completo con faros delanteros, luces traseras y señalización total. El proceso de construcción no dejó ningún sistema fuera de servicio, a pesar de las restricciones de espacio. Esta réplica es una presencia constante en exhibiciones, reuniones y pistas de competición, donde atrae las miradas por su estética clásica y su potencia inesperada. Es la combinación de autenticidad visual y brutalidad mecánica en un formato comprimido. Transición al siguiente nivel. La integración de este vehículo en la lista representa el núcleo de la ingeniería personalizada. El Whippet simboliza el punto final donde la precisión del diseño se encuentra con la fuerza bruta. El material concluye su recorrido con esta demostración de capacidad técnica y diseño minucioso. El acero y los componentes mecánicos alcanzan aquí su máxima expresión de detalle funcional. El flujo de potencia se detiene tras cruzar la línea de meta, dejando una estructura que sobrepasa su propia escala. Así concluye una de las etapas clave de la producción de ingeniería personalizada. 10 réplicas mecánicas de precisión extrema componen este inventario de ingeniería a escala reducida. ¿Por qué estas máquinas mantienen una presencia tan imponente a pesar de su tamaño compacto? A primera vista, podrían confundirse con juguetes convencionales, pero en realidad constituyen obras de arte funcional que exigen cientos de horas de diseño y ensamblaje manual.
La potencia y la historia de la cultura del transporte pesado se comprimen en estructuras metálicas que replican cada pistón y cada viga de sus contrapartes de tamaño completo. Se puede notar cómo el equipo de propulsión de estos modelos genera una fuerza de tracción real y medible. Desde ejemplares basados en camionetas ligeras hasta reproducciones con motores diésel de alto rendimiento, el rendimiento mecánico supera cualquier expectativa inicial. Pero esto es solo el comienzo. Estas unidades no se fabrican en líneas de montaje automatizadas ni bajo procesos de producción en masa, sino que surgen de talleres privados donde la destreza técnica es la única norma. Cada chasis y cada línea de la carrocería se asientan con una precisión absoluta en el diseño final. Se ve cómo los constructores emplean técnicas de soldadura y mecanizado de alta complejidad para lograr una funcionalidad total en sistemas de suspensión y dirección. El proceso solo está cobrando fuerza. Los entusiastas transforman materias primas y componentes individuales en símbolos tangibles de la libertad de la carretera, manteniendo un respeto profundo por la estética del transporte por carretera estadounidense. A primera vista, el impacto de una máquina se mide por su volumen físico, pero en realidad, la grandeza técnica reside en la ejecución del concepto. Estas máquinas son masivas en términos de impacto visual y maestría técnica. La cámara se desliza a lo largo de las superficies pulidas y los detalles del motor, revelando que ninguna pieza es puramente ornamental. Todo se vuelve más complejo cuando se analiza la capacidad de estas unidades para realizar tareas de arrastre similares a las de un vehículo industrial estándar. La ingeniería de precisión aplicada a estas escalas demuestra que la creatividad no tiene límites dimensionales. Las aspas de los ventiladores giran incesantemente y los sistemas hidráulicos responden con la misma fluidez que en un camión de 18 ruedas. Más adelante se complica la estructura, integrando sistemas eléctricos y mecánicos que garantizan una durabilidad prolongada bajo condiciones de uso real. Estos proyectos son el resultado de un esfuerzo individual que convierte la pasión técnica en una realidad funcional e inolvidable. Así concluye la fase de análisis de estas piezas únicas de ingeniería mecánica personalizada. El material está listo para moverse a la siguiente fase de procesamiento sin prisa.